Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, ahí por ahí se conecta un ratito el que falta. Hoy lo que vamos a hacer es ver en la segunda parte de la teoría de análisis de sistemas discretos. Eh, no es muy larga la teoría, digamos, es el material que necesitamos para terminar la práctica que se empezó el otro día. Y bueno, una vez que terminemos con la teoría, vamos a destinar el tiempo que reste para la resolución de la práctica. Y bueno, lo que queda es el jueves, por ahí vemos el otro tema, que es el último antes del parcial, y después ya estamos en fecha para el tema parcial, según lo que dice el cronograma que venimos siguiendo. Así que bueno, ya estamos grabando. Lo que voy a hacer es compartir la pantalla y vamos a terminar de ver este capítulo, digamos. Bien. Bueno, lo que resume esta segunda parte del capítulo 4, lo que vamos a ver acá es el tema de controlabilidad y alcanzabilidad, que se abre un poquito la definición. En control 2 nosotros veíamos lo que es controlabilidad y observabilidad, pero acá hay dos definiciones en discreto. Está lo que es la controlabilidad y la alcanzabilidad, ¿sí? Son dos definiciones. La definición de alcanzabilidad es más amplia. Y después vamos a ver qué pasa con la controlabilidad, la observabilidad de los sistemas discretos y el periodo de muestreo, porque están ligadas y ahí es donde aparecen, digamos, algunas cuestiones de pérdida de controlabilidad o pérdida de observabilidad en función del periodo de muestreo que elijamos. Y vamos a hablar, ya introduciéndonos entonces en lo que es la segunda parte de la materia, que es donde ya vamos a calcular controladores, es qué buscamos cerrando el lazo, y vamos a hablar un poquito también de lo que es las perturbaciones. Bien, metiéndonos de lleno entonces en lo que es la controlabilidad y la alcanzabilidad, partimos entonces del sistema, por supuesto, definido en espacio estado discreto. Y fíjense, por definición, lo que habíamos visto hace por ahí dos clases anteriores, que el estado en instante n es igual a la matriz phi elevada a la n por la condición inicial, más una serie de multiplicaciones de las matrices de potencia de la matriz phi con la matriz gamma por, por el vector de la secuencia de entrada, digamos. Entonces tenemos que, partiendo de una condición inicial y teniendo n-1 señales de entrada, llevamos al estado hasta el instante n. Entonces, el estado en el instante n va a ser phi a la n por la condición inicial más una matriz WC por el vector de entrada. La matriz WC es gamma por, bueno, la segunda columna sería phi por gamma, phi, ¿sí? Y se va elevando la potencia de phi y gamma siempre queda en, o sea, sería phi a la 0, phi a la 1, phi al cuadrado, así hasta phi a la n-1. Bien, si ustedes recordamos, si nos vamos un poquito para lo que es, recordamos ahí control 2, tal vez se acuerden que la matriz de controlabilidad del sistema continuo era, ¿se acuerdan? Era B, A por B, A cuadrado B y así. Fíjense que en realidad es similar. Y el vector U, ¿sí? Fíjense que está traspuesto, por supuesto, y son todos la secuencia completa de cada una de las señales de entrada para llevar al estado de la condición inicial hasta la condición n. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que si la matriz omega c es de rango n, rango completo, entonces van a poder encontrar n valores de u para llevar el sistema al valor deseado xn partiendo del x0. ¿Está bien? Entonces eso justamente es la definición de controlabilidad, digamos, o alcanzabilidad. Ahora vamos a ver en qué difieren.
en que vamos a definir que un sistema es alcanzable si se encuentran, por supuesto, los n valores de u para llevar el sistema desde un estado a otro estado. ¿Mm? Es decir, que si yo tengo esa matriz WC completa y yo conozco completa en el rango de que tiene rango n, ¿está bien? Y yo conozco la condición inicial y sé a qué valor quiero llegar, es decir, conozco xn, puedo despejar toda, digamos, el vector de u, todos los valores de u los puedo encontrar que hacen que lleven el estado de x0 a xn. ¿Mm? Despejándolo, por supuesto, por eso es que tiene que tener rango n. Y ahora lo vamos a ver por qué. A ver si lo tengo acá. Pero se ve, no, perdón, se ve acá. Vamos a ver las definiciones, volvemos un poquito para atrás. Bien, como les dije, en lo que es el ámbito discreto va a haber dos definiciones. La definición de controlabilidad dice que un sistema es controlable si se puede llevar desde cualquier punto al origen en tiempo finito. Es decir, de cualquier punto del espacio al origen en tiempo finito. ¿Mm? Y la definición de alcanzabilidad dice que un sistema es alcanzable si se puede llevar desde cualquier punto a otro cualquier punto en tiempo finito. O sea, la alcanzabilidad incluye la controlabilidad, pero controlabilidad no implica alcanzabilidad. Alcanzabilidad es más genérico, alcanzabilidad es, digamos, la definición más completa. Puedo ir de cualquier punto a otro cualquier punto en tiempo finito. ¿Mm? Un sistema es alcanzable si y solo si la matriz C o WC es de rango n. Y esa matriz se llama matriz de controlabilidad. Y eso es porque, fíjense que yo podría despejar U, ¿está bien? Haciendo, digamos, la inversa, ¿no? de omega C. Pasando, sería xn menos phi a la n por x0. Sí, bueno, con la identidad, por supuesto, multiplicando. Y ahí tendría que multiplicar ambos lados por WC a la menos 1. Y despejo U. Para poder multiplicar por WC a la menos 1, obviamente, esa matriz tiene que tener rango n. Entonces es por eso que se dice que para yo encontrar el vector completo de U, es decir, las n entradas para llevar el estado de una posición al otro, necesito que tenga rango completo. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, yo, conociendo la condición inicial y conociendo la condición final, puedo encontrar toda la secuencia de valores para llevar el estado de un estado al otro. Esa es la definición de alcanzabilidad en discreto. Controlabilidad es un caso particular en donde el estado final, el xn, es el origen. Entonces puede haber sistemas cuya matriz WC no sea de rango completo, pero sea controlable. Es decir, no puedo llevarlo de cualquier punto a cualquier punto, pero por ahí lo puedo llevar de cualquier punto a cero. Para saber eso, para determinar si un sistema es alcanzable o no, sabemos lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar que el rango WC sea completo. Pero para saber si es controlable o no, no. Ahí debemos hacer una prueba, digamos, de tratar de ver si tiene solución o no, encontrando un vector de entradas que tenga solución o no para llevar de un estado a cero. Es decir, no podemos tener una herramienta de análisis rápida para determinar si el sistema es controlable. Sí que sea alcanzable. Para que sea alcanzable, un sistema tiene que, su matriz de controlabilidad tiene que ser de rango completo. Bien. Por ejemplo, este sistemita de la ecuación 3 que estamos viendo no es alcanzable porque su matriz de controlabilidad no es de rango completo, es de rango 1. Entonces este sistema ya se puede demostrar que no se puede ir de cualquier punto a cualquier punto. ¿Sí? Después existe en un sistema, vamos a determinar que este sistema del ejemplo 5 no va a ser alcanzable, pero sin embargo va a poseer subespacios alcanzables. Por ejemplo, si yo tengo como estado inicial la posición 2, 2, el estado inicial es, bueno, de los estados es 2 en cada estado, es el valor 2 de cada estado, es posible encontrar el control tal que el estado en el instante 2, ¿sí? X en instante 2, sea menos 0,5, 1. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Y bueno, hay que plantear la ecuación de evolución del estado, que sería x en el instante 2 va a ser x cuadrado por el instante inicial, más phi por gamma por u0, más gamma por u1. Y tratar de ver si existe una solución. ¿Mm? Bueno, esto es lo que tenemos que plantear, se plantean las ecuaciones, y existe una solución, ¿sí? Que puedo encontrar un U0 y un U1 tal que de este valor. Se puede. Entonces yo puedo llevar el estado desde este valor 2,2 a menos 0,5,1. Pero ahora si quiero partir del origen, es decir, mi condición inicial es el 0 y quiero llegar a la posición menos 3, 2, hablo de posición, digamos, por el valor del estado, también de los estados. Planteo de vuelta la ecuación, ¿sí? Y bueno, me quedaría, si yo trato de resolver esto, me da que no tengo solución. Y eso es porque el sistema no es alcanzable. Si yo de primeras calculo la matriz de controlabilidad, me doy cuenta que el sistema, esta matriz no es de rango completo. Entonces, puedo encontrar algún subespacio en donde ir, en donde alcanzar, pero no es alcanzar, sino puedo ir de cualquier punto a cualquier punto. Entonces, nosotros, para saber si un sistema lo podemos llevar de cualquier posición a cualquier posición, que es lo que a nosotros nos interesa, porque cuando nosotros queremos controlar un sistema, al sistema lo tenemos que poder llevar de cualquier punto a cualquier punto. Entonces, si nosotros no hacemos este análisis, por eso este capítulo se llama Análisis de Sistemas Discretos, no vamos a poder diseñar un controlador con éxito, tal vez, porque si el sistema no es alcanzable, no vamos a poder llevarlo a cualquier lado. Entonces, análisis, y se utiliza el mismo comando de MATLAB que utilizaba para control 2, ¿está bien? Eh, la misma matriz, el mismo comando, digamos. Después lo vamos a practicar. Bueno, esto con respecto a si el sistema es controlable o no, si el sistema es alcanzable. Ahora vamos a ver eh, qué es esto de seguimiento de trayectoria. ¿Se acuerdan? Nosotros invertíamos la planta y utilizamos eso como controlador. El principio de inversión, digamos, que planteamos allá por control 1, decíamos, bueno, si yo conozco la referencia y conozco, digamos, a lo que quiero llegar, si mi controlador sería la inversa de la planta, la salida va a ser la referencia, porque la multiplicación entre la planta y controlador va a dar 1. Entonces, bueno, que es justamente lo que se plantea acá, ¿sí? Si yo quiero seguimiento perfecto de trayectorias, y tengo acá, fíjense que la salida es igual a B sobre A por U de K, esto es igual a la referencia, si igualo la referencia y despejo U. Si yo podría hacer esto, ¿sí? Podría hacer que U es igual a A sobre B por R, aplico esta ley de control, y lo que me tendría es que mi salida es la referencia. Bien, esto matemáticamente es posible siempre que la inversa, que el sistema tenga inversa estable, que es lo que hablábamos hace 2 capítulos atrás, es decir, que B no tenga eh, ceros fuera del círculo de unidad. Esto es válido. Bien. El tema es que si hay D muestras de retardo, ¿está bien? Si B tiene retardo puro, el sistema deja de ser causal, es decir, me va a quedar en función de valores futuros de la referencia. Eso no sería del todo malo si yo conozco la referencia de antemano, pero bueno, digamos, no es lo ideal. Siempre nosotros tratamos de trabajar con valores presentes y pasados de señales. O sea, valores futuros, salvo que se conozca de antemano, y suele pasar esto cuando se trabaja luego, a final de la materia, vamos a ver el tema de predictores, cuando uno predice, y a veces uno predice más allá del retardo, te empieza a quedar el sistema en función
de valores futuros de la referencia, cosa que no lo conozco. Pero a veces pasa que la referencia es conocida. A veces la referencia es, no sé, un perfil de temperatura, por ejemplo. Eso lo conocemos. Entonces, en realidad la referencia la tenemos toda, del principio hasta el fin. Entonces, a veces se puede aplicar esto. ¿Mm? Pero bueno, en ciertos casos particulares. Bueno, lo que hacemos acá obviamente es invertir la planta. Nada se dice de la acción de control. Obviamente esto para llegar al sistema que las referencias, la salida es igual a la referencia, tal vez la acción de control sea muy alta, tal vez nuestro actuador no pueda entregar esa acción de control. O sea, esto es algo, digamos, que no se suele aplicar, ¿está bien? Lo que se suele es calcular controladores en función de una dinámica deseada, en función de limitaciones de la actuación y demás. Pero bueno, esto se puede hacer en control digital tranquilamente, mientras B no tenga cero foro de circunidad, no hay problema. Bueno, entonces llegamos ya pasamos por lo que es alcanzabilidad, vimos perdón, controlabilidad, que son dos definiciones diferentes, una abarca la otra. Y ahora lo que nos queda es el tema de la observabilidad. Aquí como definición es un tanto lo que define, como lo define Armstrong es un tanto, digamos, confuso, lo define como el absurdo, pero en realidad eh, la definición más entendible sería que un sistema es observable si conociendo K entradas y K salidas es suficiente para conocer el estado inicial. Es decir, si yo conozco las entradas y puedo ver las entradas y puedo ver las salidas, ¿sí? Puedo conocer el valor del estado inicial. Y eso es justamente lo que se intenta con la observabilidad. Cuando se estudia la observabilidad, se estudia digamos, el poder implementar un observador justamente para estimar el estado. ¿Y para eso qué se hace? ¿Se acuerdan que se tomaba muestra de la salida y se tomaba muestra de la entrada y se calculaba, se estimaba el estado? Para luego realimentar, como vamos a ver más adelante, con ese estado observado, el controlador. Entonces, un sistema es observable si conociendo K valores de la entrada y K valores de la salida es suficiente para conocer el estado inicial. A ver, acá es lo que se va a ver como definición y para calcular cuál es la matriz, eh, se, se parte de que la entrada se hace igual a cero, que eso es válido. Hay sistemas que son autónomos que no tienen entrada, que solamente se rigen por condiciones iniciales. Entonces, si yo conozco las salidas, es decir, de I0, I1 hasta IN más menos 1, lo que podemos plantear entonces es cómo es la salida. La salida en instante 0 va a ser C por X en 0. La salida en instante 1 va a ser C por X en 1. X en 1 es phi por X0. ¿Está bien? Esto es la definición de estado. Y así con cada uno de los estados, I2 va a ser C por X en 2. C por X en 2 va a ser phi al cuadrado por X0. Nos va a quedar que la ecuación 14 tenemos una matriz que está compuesta por C, C por phi, C cuadrado, C phi al cuadrado y así, 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 por el estado inicial, y eso es igual a todo el vector de salidas que supuestamente, obviamente, partimos de la base que son conocidas. Entonces, ¿cuál es la única manera que yo puedo determinar el estado X0? Y bueno, multiplicando por la inversa de esta matriz en ambos lados de la igualdad. Para eso tiene que existir. Para que esa inversa exista, el rango de esta matriz tiene que ser completo. Y esa matriz se llama matriz de observabilidad. Es decir, yo puedo encontrar el valor inicial del estado si conozco las salidas, si conozco las entradas y si esta matriz es de rango completo. ¿Mm? Entonces ahí tenemos la definición. Y se acuerdan, si volvemos a recordar entonces control 2, la matriz de observabilidad era, ¿se acuerdan que era C, C por A, C por A al cuadrado y así? Bueno, es lo mismo. Se reemplaza C
phi por la matriz A, por supuesto. Como la forma de la matriz es exactamente igual, se puede calcular también con el comando de MATLAB ops, ¿sí? Que te calculaba la matriz de observabilidad. Te hacía esta cuenta. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, este sistema, fíjense que es un sistema también autónomo, sin entrada. Uno a simple vista no puede saber si el sistema no es observable. ¿Está bien? O sea, no es que tenemos algo que se anula o tenemos un solo cero acá en la matriz phi, tenemos dos valores en la matriz C, o sea, pero bueno, si uno calcularía la matriz C, nos queda que es rango 1. Entonces yo acá lo que me estaría pasando es yo quiero es construir un observador, que después lo vamos a ver, eh, para estimar los estados de este sistema, no voy a poder, porque el sistema es no observable. Sí, bueno, eso siguiendo en línea a lo que es control 2, digamos. ¿Mm? Eh, Fíjense, como para dar una idea de entender por definición por qué no es observable, eh, fíjense que lo que vamos a ver ahora es una figura que va a mostrar la respuesta del sistema para diferentes estados iniciales. ¿Sí? Entonces, lo que se observa es que para todos los estados que están en la recta paralela 0,51 dan la misma salida. O sea, fíjense que para distintas condiciones iniciales, las figuras B y D son iguales. Esto quiere decir, esto me da un indicio que por eso no podría yo estimar el estado inicial, porque fíjense que para dos estados iniciales diferentes la salida es igual. Entonces es por eso acá donde se demuestra, digamos, con algún ejemplito muy básico, que existen dos estados iniciales que dan la misma salida. Es por eso que como la solución no es única, no podría yo estimar, conociendo las salidas, los estados iniciales. Bueno, así como existía en control 2, se puede descomponer mediante una transformación al sistema en parte observable, parte alcanzable, la parte que no es alcanzable y controlable, bueno, esas cuatro matrices que nosotros podíamos hacer en Kalman. Eh, y podemos dividir, digamos, los subespacios. Si uno quisiera, se podría hacer mediante una transformación. Bien, eso a forma de nombrarlo solamente. Bueno, esto es que lo vamos a usar mucho cuando tengamos un sistema y querramos realimentarlo con espacio-estado. Vamos a calcular esa matriz L de realimentación. Lo primero que tenemos que hacer es calcular si el sistema es alcanzable. Lo mismo si queremos construir un observador. Tenemos que, obviamente, primero hacer el estudio si el sistema es observable. Si no, vamos a tener problemas, no vamos a poder construirlo. Y acá entramos entonces a relacionar lo que son la alcanzabilidad, la observabilidad y el muestreo. ¿Mm? Fíjense que, obviamente, las matrices del sistema dependen del periodo de muestreo. Vuelvo un cachito para atrás. Y si vamos a la matriz de alcanzabilidad, ¿sí? Vuelvo para atrás. La matriz de alcanzabilidad está compuesta por gamma, phi por gamma y demás. Estas matrices dependen del muestreo. Como así la matriz omega 0, W0. Perdón. Phi depende de... C no, pero phi depende del muestreo. Entonces, como tanto las matrices de alcanzabilidad como de observabilidad dependen del muestreo, puede haber ciertos valores, digamos, que tome el tiempo de muestreo, tal que hagan que esa matriz pierda el rango. Y eso es muy probable que suceda. ¿Sí? Para que el sistema muestreado sea alcanzable, el continuo tiene que ser. Pero esta alcanzabilidad se puede perder al muestrear. Puede haber algún valor en el periodo de muestreo que haga que se pierda la controlabilidad o la alcanzabilidad o la observabilidad.
En cuanto hablamos a la observabilidad y la pérdida de observabilidad de los sistemas muestreados, eso se presenta con lo que se llama oscilaciones ocultas, que lo vamos a ver si se puede ver en la práctica. En donde para cierto periodo muestreo elegido, el sistema no ve lo que está pasando, no ve ciertos cambios que está pasando en el continuo y se pierde la observabilidad. El sistema continuo es observable, pero el discreta dejó de serlo porque elegimos mal el periodo muestreo. O justo el periodo muestreo provoca que esa matriz se anule. ¿Está bien? Entonces, como ambas matrices, tanto la que es la controlabilidad o alcanzabilidad y la observabilidad dependen del muestreo, puede haber ciertos valores en que se anule. ¿Mm? Por ejemplo, por ejemplo, si planteamos el clásico oscilador armónico que se estuvo viendo en este tiempo como ejemplo, fíjense cómo ese determinante es la matriz omega C. Entonces, para omega t igual a n por pi, ¿sí? Se pierde la controlabilidad y la observabilidad. ¿Mm? Bueno, acá esto es O, WO sería. ¿Mm? Por eso es que como el seno, cuando omega t toma el valor n pi, n veces pi, se va a anular. Bueno, esto es medio obvio, si un oscilador armónico, obviamente, si yo elijo como periodo de muestreo justo el periodo, ¿está bien? Voy a ir a muestrear siempre cuando pasa por cero. Entonces perdí la observabilidad. ¿Está bien? Eso es obvio. Pero bueno, esa obviedad, digamos, está demostrando esto que estamos viendo. ¿Mm? Eh, si yo tomo 2 muestras por periodo, y bueno, voy a mostrar siempre cero. Entonces, la reglita, si uno la calcularía, son 20 muestras por periodo, como para, bueno, tener algún muestreo más o menos lógico. Bueno, esto con lo que respecta a la última parte que nos faltaba ver de lo que es análisis, como para terminar la práctica. Y ahora ya pasamos a lo que nosotros vamos a estudiar en la segunda parte de la materia, que son sistemas controlados. Vamos a aprender cómo se diseñan controladores, sea para sistemas expresados en función de transferencia o en espacio estable. ¿Mm? Bueno, ¿por qué queremos controlar? Vamos a recordar un poquito. Obviamente queremos controlar para mejorar el transitorio, o sea, hacer un sistema más rápido o hacer un sistema que es oscilatorio, hacerlo no oscilatorio, o hacer que un sistema tenga una respuesta con un tiempo de establecimiento determinado, porque al lazo abierto no me sirve lo que como responde. Obviamente porque disminuye, como sabíamos, la sensibilidad a cambios en los parámetros del sistema. Si yo opero lazo abierto, lo que pasa si el sistema cambia, yo a la salida no lo veo. Entonces, cerrando el lazo, yo me independizo de si la planta cambia o no. ¿Mm? Obviamente corrige errores en régimen permanente, si es que incluimos en el lazo, obviamente, los integradores, ¿sí? Eso es algo que ya sabemos. Eh, Puedo rechazar perturbaciones del tipo carga, puedo compensar errores de medición. eh, y bueno, luego vamos a estudiar lo que se llama también la estabilidad a lazo cerrado, ¿está bien? Que algo estuvimos viendo algunas herramientas, pero después en el transcurso cuando vayamos, digamos, viendo y aprendiendo cómo se calculan los controladores, siempre vamos a partir de la base de que el sistema es estable, a lazo cerrado, por supuesto. Y ya que hablamos de perturbaciones, digamos, es importante que las definamos. Las perturbaciones más comunes que vamos a encontrar en un lazo de control son las perturbaciones del tipo carga. Que estas perturbaciones son las que influyen en la variable de proceso. Pueden ser fuerzas en un sistema mecánico, perturbación del tiempo
del tipo, digamos, un viento en una antena estabilizada, compensaciones de movimientos de una ola de un barco, o por ejemplo, yo estoy controlando la velocidad de un motor y este motor recibe carga, entonces esa carga va a hacer que reduzcan las RPM, y bueno, mi controlador lo que tiene que hacer es compensar eso, rechazar esa perturbación. Por ejemplo, una variación en el caudal de entrada o una demanda en el caudal de salida, son todas de la misma familia, perturbaciones de tipo carga. Procesos térmicos puede ser una variación en la temperatura ambiente. Y bueno, estos tipos de perturbaciones tienden a variar en forma lenta, tienden a ser periódicas, como por ejemplo las olas en el barco. O sea, por eso siempre se estudió cómo rechazar perturbaciones del tipo escalón, del tipo sinusoidal, porque son las perturbaciones más comunes. Y luego pasamos a lo que es los errores de medición. Los errores de medición, obviamente, los producen los sensores. Pueden ser errores estáticos, que es eso, bueno, es producto de una mala calibración, por supuesto, pero pueden tener ahí ruido de alta frecuencia, que eso es lo más complicado en los sensores. También es posible encontrar errores dinámicos, es decir, que no sean lineales, por ejemplo. Pero bueno, todo lo que es ruidos, todo lo que es eh, errores de linealidad y demás, siempre conviene trabajarlos antes de ingresar al sistema de control. El sistema de control hay cosas que no puede compensar, pero sí todo, si el sistema tiene una no linealidad, yo puedo, si la conozco, la puedo cancelar. El ruido lo puedo filtrar. Y yo todas esas cosas tengo que hacer antes de ingresar la medición al lazo. Y por último, algo que el control es muy robusto ante esto es variaciones en los parámetros de la planta. Los sistemas lineales, reales, perdón, en la mayoría de los casos son no lineales. Entonces, lo que nosotros obtenemos para diseñar el controlador son sistemas linealizados, que obviamente vienen de linealizar sistemas no lineales. Entonces, cuando hay, digamos, cuando yo me salgo del punto de operación de full linealizado, porque hay un cambio y demás, obviamente ahí los parámetros de la planta es como que cambian. ¿Está bien? Mi modelo es fijo, supuestamente no cambia. Pero gracias a Dios, como estudiamos en Control 1, la realimentación es robusta ante cambios en los valores de los parámetros de la planta. Por lo tanto, es útil la realimentación en ese sentido. Así que bueno, estos son los, digamos, por lo cual uno trata de realimentar y diseñar un controlador. Cancelación de perturbaciones, cancelaciones de los errores de medición, eh, hacer el sistema robusto ante cambios en los parámetros, cambiar entonces la dinámica del sistema respecto a los abiertos y mejorar el transitorio. Todo eso es lo que nosotros intentamos hacer cuando controlamos. Un sistema de control, obviamente, como está midiendo la salida, lo que va a hacer es tratar de que la salida sea lo más parecido a la referencia. Entonces, ese sistema a lazo cerrado lo que va a hacer es encontrar una inversa aproximada de la planta para hacer que la salida sea igual a la entrada, la referencia. Así que bueno, pasando entonces, una vez que el sistema está controlado, obviamente dentro de un lazo de control vamos a tener el valor del error. Y la función de transferencia, digamos, que relaciona la referencia con el error, es la función de sensibilidad, la que tenemos acá, que es 1 sobre 1 más R por G. R aquí se llama el regulador y G a la planta. Entonces, ¿cuál sería el error de estado estacionario si yo tengo esto, ¿no? Si tengo este sistema? Entonces, para que, si la entrada es un escalón, obviamente tenemos que aplicar lo que se llama el teorema de valor final, y se puede hacer calcular el error en régimen estacionario igualando Q igual a 1. El número de integradores en el lazo va a determinar a qué tipo de referencia el sistema no tiene error de estado estacionario. O sea, recuerden que si mi lazo de control tenía un integrador,
yo sabía de antemano que no iba a tener error en estado estacionario para el seguimiento de señales de entrada tipo escalón. Si yo ponía una rampa, iba a tener error de seguimiento. Entonces yo iba a poner una rampa como referencia, tenía que tener dos integradores en el lazo para que tenga seguimiento perfecto de la rampa. Eso venía del estudio cuando hacíamos el principio en modelo interno, ¿sí? Que para rechazar una perturbación o para seguir una referencia, teníamos que incluir en el controlador el modelo de la perturbación o de la señal de referencia a seguir. Y eso es lo que estamos ahora, digamos, eh, diciendo. Si en el lazo abierto hay P integradores, el sistema no tendrá arroba estacionario para referencias polinómicas en K de orden mayor a P. Por ejemplo, tenemos este sistemita, ¿sí? Que si yo lo realimento, mi referencia entre R y E, ¿sí? Va a estar dada por este polinomio que tengo aquí. Entonces, si la referencia es un escalón, el error final va a ser 0. Y eso es aplicando en sí cambio el teorema de valor final, que era el límite de la función para k igual a infinito, era igual al límite para z tendiendo a 1 de 1 menos z a la menos 1 por, digamos, la transferencia por y por la transformada z de la entrada. Entonces, si aplicamos eso acá, fíjense que esto es parte de lo que agrega el teorema de valor final. Haciendo z igual a 1, tenemos un error de 0,4. Es decir, si nosotros aplicamos una rampa que es z sobre z menos 1 al cuadrado, vamos a tener error. Si aplicamos un escalón, no íbamos a tener error. Y esto es porque justamente acá tenemos un solo integrador, ¿está bien? A lazo abierto. Por lo tanto, cuando la referencia es un escalón, el error final es 0. ¿Sí? Pero para una rampa tendría que agregar un integrador más en el lazo para que mi error sea 0. Así que bueno, esto es como, bueno, acá tienen la señal de rampa, ¿no? Que es Q sobre Q a la menos 1 al cuadrado. Esto como para cerrar un poquito el capítulo de análisis de sistemas. Esto ya nos habilita a terminar la práctica que estuvimos empezando el otro día. No sé si estuvieron haciendo algo, les vuelvo a repetir que esta materia es muy práctica y necesito que ustedes, para que puedan avanzar y puedan resolver parcial, necesito que practiquen. Necesito que generen dudas y nosotros ahora acá las trabajemos. Si ustedes no practican, cuando yo les entregue dentro de 10 días el examen, no van a tener herramientas para resolverlo. Así que bueno, a partir de ahora, a partir de este momento vamos a pasar a la práctica. Yo voy a dejar de compartir esto. La práctica del otro día, déjame que la abra. En la práctica 3, ¿sí? Que ustedes tenían que primero sacar para qué valores de K el sistema era estable. Y luego había que modificar el controlador. Quiero que vean eso y si tienen alguna duda lo vemos. Y después había que simular. Eso era parte, digamos, del punto 1 al punto 4. Y después está el tema de oscilaciones ocultas, que es el tema de la pérdida de observabilidad. Eso estoy viendo acá, no se lo estoy compartiendo, pero estoy viendo la práctica. Ahí se los comparto. Bueno, esto es lo que estuvieron haciendo el otro día. Y acá está el tema de los ejercicios. Así que pónganse a hacer la práctica, me van consultando, me van diciendo qué dudas tienen, y cuando hayan resuelto que lo que tienen que resolver es algebraico, eh, ya nos pasamos, si quieren, al tema de traten de cerrar el lazo
en la simulación y después lo vamos comparando con el ejercicio que yo tengo hecho y vamos depurando las dudas, consultas y demás. Así que bueno, a partir de ahora entonces son las 8, tenemos de 8 a 10 para hacer práctica, pónganse y me van pasando las dudas y consultas, yo estoy acá. Y lo vamos viendo con el ejercicio que yo tengo hecho. ¿Está muy bien? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, Te hago una consulta. sí, decime. Eh, para calcular el TD y el K, Sí, usamos directamente el tema que habíamos dado el otro día, que era, bueno, lo que está ahí arriba de todo. claro, tenés que, o sea, Yuri. ahí, ahí tenés el problema característico, que en la ecuación 6 de la práctica está. Te armás la tablita de Yuri, vas a la teoría, vemos cómo hay que armarla, y vas a sacar las dos ecuaciones, porque vas a tener dos incógnitas. A Claro, te ver, va a y ahí, quedar A2 y A1. Sí, agarro el polinomio, sí, agarro claro, el polinomio, distribuyo, claro, formo mi polinomio. Me sí, va a quedar de grado 2. exacto. Y me va a quedar A1 y A2 en función de TD y Sí, K. exacto. Una vez que tengo eso, bueno, me va a quedar A2, que tiene que ser menor a 1, Claro, te va a quedar un y sistemita de ecuaciones. claro, Y ahí, bueno, y ahí ahí, resolver. ahí me va a quedar TD y K, y ahí yo supongo, va a seguir leyendo, y dice que K, porque dice que, al principio de todo, en la parte 3 puede Sí, ser, es decir, en la práctica, en el punto, perdón, pero será sí, que... sí, tranqui, tranqui. Profe, Acá. Sí, Ah, sí, decime. dale, Emilio, dale, dale. en la parte 2 dice que K tiene que ser mayores que cero. Fíjate, en la práctica dice, Sí, sí, ocupación siempre, dice, claro, porque en realidad son ganancias de realimentación. Las ganancias de claro, realimentación siempre son mayores que cero. ¿Está bien? claro. Entonces, Suponiendo eso, claro, PD, es decir, hago la A2 menor que uno y A2 mayor que menos uno más uno, ujú, o A2 mayor que menos uno menos A1. sí, Bueno, si hacemos todo eso, Espera, Emilio, que me parece que metimos la pata. Porque, bueno, porque nosotros elegimos, cuando pusimos a 2 mayor que menos uno más a uno y a 2 mayor que menos uno menos a uno, elegimos uno de los dos y tenemos que trabajar con los dos. claro, en realidad, porque a vos te va a dar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, donde va a dar un rango, Claro, te va a dar un rango de K y un rango de TD. ¿Está bien? O sea, vos te va a decir, cuando vos calcules, resuelvas según el criterio y trabajes con las igualdades, te va a decir, bueno, K tiene que estar mayor que cero y menor que no sé cuánto, y TD mayor que claro, cero y menor que TD. Entonces, ese va a ser tu rango. Y ahí es donde se te conforma el controlador proporcional diferencial. Y vos, para que el sistema a lazo cerrado sea estable, tenés que moverte entre ese rango de K y ese rango de TD. Y eso es lo que eso es lo que te permite la herramienta del criterio de Shuri, justamente para determinar qué rango vos tenés que operar. Bueno, no hay problema que vos uses eso, ese A2 mayor, que eso en realidad, si vos te fijas acá arriba, sí. surge de armar la tablita de Yuri y de hacerlo en forma genérica y te da ahí cuáles las igualdades inigualdades que tenés que plantear. ¿Está bien? Y ahí te va a quedar, como son dos ecuaciones y tenés dos incógnitas, vas a poder resolverlo. Entonces vas a encontrar un rango de validez para acá y para TD para que el sistema sea estable. ¿Sí? Una vez que encontrás ese rango, que eso es lo que yo pretendo que tengas, o sea, que es justamente la herramienta que vos tenés para establecer cuál es tu rango de validez del controlador, si no tendrías que estar probando, ¿está bien? Esto te da es una herramienta de análisis
te permite, bueno, yo si voy a enchufar este controlador, K tiene que ser mayor a tanto, y bueno, después, entre ese rango de K y ese rango de TD, como vos ajustes, vas a tener distintos comportamientos a la salida, ¿sí? Que es después lo que se termina en el ejercicio 2 y 3 que te hace probar, bueno, ahora con cámara que 1 ve la respuesta con el sistema con TD igual a 1.5. Bueno, son cosas que hay que probar luego una vez que funcione eso. Pero necesito que me determinen el rango primero de validez de controlador. Así como el otro día no les dio un rango válido con un proporcional solamente, ahora hay que encontrar cuál es el rango de K y de TD. Implementar el controlador, ¿sí? Y luego estudiar el comportamiento. ¿Está bien? Está bien. Fíjense que el controlador eh, está UDK, bueno, calculen eso y después lo vemos cómo lo programamos, pero fíjense que el controlador es el que está en el punto 4, que es K, abro paréntesis, multiplico el error, menos TD por la derivada de I. ¿Cómo se calcula la derivada de I? La derivada de I se calcula con lo que tenemos acá, que es U de K sobre Q menos 1. ¿Sí? Entonces ahí es donde surge el controlador. Ese controlador, puesto en el sistema lazo abierto, te da la ecuación 6, digamos. ¿Sí? Ahí cerrando el lazo. Fíjense que la ecuación 6 es la función de transferencia entre la referencia y la salida. Claro, nosotros, bueno, ahora calculamos mal, pero claro, nosotros lo que hacíamos a esto, reemplazábamos los valores y le hacíamos un step Claro, pero bueno, primero tienen, por eso que yo quiero sí, que claro, sí. practiquen, ustedes ahí están probando, pero yo quiero que practiquen, porque Sí, en sí, control va a ser así, o sea, van a tener que, este es el controlador, tenés dos variables en el controlador, cerrás el lazo y tenés que encontrarme el rango de validez, porque sí, tenés sí, que sí, saber cuál es el rango de K y TD, porque todavía no determinaron, hay valores para probar acá, ¿ok? Pero en realidad uno, nosotros habíamos dejado fijo K y no, no. habíamos calculado TD, No, pero no, sí, no. sí, Te va a dar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, tenés que tener un rango, ¿sí? Como hacíamos en control 1. O sea, va a haber un rango. Puede ser que K dependa de TD, no importa, pero ese es el rango, ¿entendés? O puede ser, no sé lo sí, que te sí. puede dar, pero te puede dar que K tiene que ser menor a tantas veces TD, no importa, pero tiene que haber un rango de validez, ¿se entiende? Eso es lo que quiero que Sí. encuentren, antes de pasar a la parte de simulación. ¿Eh? Ok. Después, ¿cómo se implementa el controlador? Hay dos maneras. Eh, les voy adelantando. Si ustedes se fijan en la figura 1, fíjense que hay como un doble integrador. ¿Lo ven? Sí, Bueno, como nosotros tenemos la posibilidad de saber, de tener los dos estados, porque si queremos, nadie dice que no se pueden medir los dos estados. Si la salida es I, ¿qué es el punto medio? La derivada. O sea, ven mi cursor, pará, no estoy compartiendo la pantalla, entonces no van a ver nada. Aguantame un segundo. sí, antes del último integrador. Esperen que comparto. Fíjense, esta es la salida. ¿Están viendo ahí? Sí, Bueno, sí, acá tienen la salida. De acá, de izquierda a derecha, yo integro. Por lo tanto, para atrás es la derivada. sí. Entonces, yo tengo acá la salida, ¿sí? Y acá tengo la derivada de la salida. Entonces, mi controlador es muy fácil implementarlo. Porque acá es K por el error se calcula, menos TD por la muestra del estado que es la derivada. ¿Me explico? No tengo que, si no la tengo que estimar la derivada. No sé si me explico. Yo la tengo disponible para medirla. ¿Y cómo lo mido eso? Y bueno, si el LSI me devuelve el vector de estados.
Uno es la salida. ¿Se entiende? Y el otro estado, ¿cuál es? La derivada. ¿Me explico? En un doble integrador, uno es la salida y otro es la derivada de la salida. Entonces, el error yo lo calculo muestreando la salida, pero la derivada muestreo uno de los estados, si los tengo disponibles. Nadie me dice que no los tengo disponibles. Entonces yo ahí armo el controlador. El controlador va a ser U de K, va a ser igual K por el error es la referencia menos la salida, menos TD por la derivada de la salida en ese instante, que es uno de los estados en ese instante. ¿Se entiende eso? Sí, Imagínense que un sí, se sistema tiene las dos entiende, salidas. pero me Imaginen que cuesta el verlo. sistema tenga las dos salidas. ¿Está bien? Que yo puedo salir con mis dos estados. Uno es la salida y otro es la derivada de la salida. Entonces tengo, tengo los dos valores para elementar. ¿Se entiende? Sí, Nadie me dice que no los puedo usar. sí, sí. ¿Eh? Obviamente que como es un doble integrador, uno de los estados es la derivada de la salida. No, no va a pasar en todos los sistemas. No sé si me explico. O sea, es algo particular de este sistema. Así que bueno, tómense unos minutos, 10 minutos para resolver esa ecuación, encuéntrenme el rango y luego nos pasamos a la parte de simulación. ¿Está bien? Ok.